Bienvenidos esta noche. Gracias le damos a Dios por esta oportunidad que nos da de estar en su casa, de poder estar como esos hermanos en armonía. Y vamos a empezar en este tiempo de Esperanza de Vida Enseña con una oración. Así que cierra tus ojos y ahí donde estás, elevemos a Dios una oración. Padre de los cielos, te bendecimos en esta hora. Gracias porque vas a hablar a nuestro corazón. Tu palabra va a quedar escrita en nuestra mente, en nuestro corazón, como las tablas de la ley. Gracias por cada persona que está en esta transmisión y tú la vas a bendecir. Nos darás sabiduría, entendimiento. Amén. Y hoy Dios viene a hablarnos una vez más, y el tema de esta noche es la vida de Jesús y su comunión con el Padre. Así que vamos a recordar un poco de lo que estuvimos viendo en el jueves anterior, y vimos que el ejemplo que Jesús tenía con la oración. También hemos visto cuánto oraba Jesús y por qué amaba tanto la oración. Así que Jesús es un ejemplo grandísimo sobre la oración, sobre la comunión con el Padre. Y muchas personas, incluso nosotros, podemos preguntarnos cómo era la vida de Jesús en la relación con su Padre, porque sabemos que Él oraba y Él hablaba con su papá. Él era ese especial amigo con Él. Pero pastora, hay algo importante: Jesús, ¿con quién se sentaba a orar? ¿Con quién compartía esos momentos de oración? Qué bueno aprender esto sobre la vida de Jesús. Muchas personas pueden tener muchas inquietudes, pero vamos hoy a basarnos a través de la palabra del Señor, que nos quiere enseñar cómo vivía Jesús en relación con el Padre. Yo quiero que vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 5. A ver, vamos primero a mirar Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 18. ¿Con quién oraba Jesús? Lucas 9, 18. Dice la palabra de Dios en Lucas 9, 18: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y le preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy? Es claro, como nos dicen las escrituras, Jesús oraba aparte. Él lo hacía a solas. Pero también en este mismo capítulo podemos ver en el versículo 28 de capítulo 9, versículo 28. Dice el verso 28 de Lucas 9: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Qué buena enseñanza de Jesús. Donde él subió, dice la escritura, subieron a orar, pero él invitó a Pedro, a Jacob y a Juan. Allí también había una buena relación, donde nos enseña que también podemos orar en compañía. Hay que hacerlo a nivel personal, pero también en compañía con varias personas. Lo puedes hacer en casa, con tus hijos, con tu esposo, tu esposa, con algún pariente. Se puede orar también en la congregación y elevar todos unánimes oración a nuestro Dios. Todo lo que sale en ese diálogo de oración delante de Dios, que será escuchado. Y es importante saber que en ese diálogo, ahí está el oído palpable, porque dice la palabra que Él inclina su oído a nuestra oración, y eso es lo que hacía Jesús. Pero a través del tiempo, a través de los momentos que Jesús oraba, ¿qué tal, pastora, si le explicamos a ellos dónde se movía Jesús? Porque Jesús así se iba a orar a muchos lugares. Entonces, ¿dónde y en qué momentos también oraba Jesús? La palabra de Dios nos enseña que Jesús oraba en los desiertos y también en el monte. Vamos a la escritura, Lucas capítulo 5, versículo 15.
Lucas 5, verso 15. 16. Dice la palabra de Dios: pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Vimos anteriormente que Jesús estaba en el momento de la popularidad y nos enseña que él daba mucho, su poder, su unción, la presencia de su Padre estaba con él y lo respaldaba, lo bendecía, pero él no se quedaba ahí. Nos enseña que él se apartaba a lugares desiertos y oraba. También Jesús se apartaba en medio de esos lugares desiertos. Nos podemos dar cuenta que en un desierto hay mucho frío. Si nos damos cuenta, Jesús oraba también en el día, donde había mucho calor, pero también oraba en la noche, donde había demasiado frío, pero también se subía a los montes. Nos damos cuenta que Jesús no tenía una alcoba bien acomodado, quizás con aire acondicionado, una buena cama, sino que él se iba a lugares donde era complicado, pero él lo disfrutaba, porque ese tiempo donde Jesús estaba orando a su Padre, ese tiempo era lo mejor, lo más deleitoso para Jesús. No era un sacrificio para él, era un deleite. Y tú y yo debemos de tomar este tiempo, buscar los lugares acomodados, porque para esto hay mucha excusa. Es triste ver en este tiempo que muchas personas son escasas de oración, porque en casa es complicado la situación que puedan estar viviendo, ya que pueden tener espacios muy reducidos. Pero organiza tu tiempo para que puedas estar en esa comunión íntima con Dios. Quizás cuando alguien ya estén todos dormidos, puedas sacar un espacio en tu hogar para que puedas orar. También podemos decir que si no puedes, ve al templo. La Biblia nos enseña que Pedro y Juan también iban a orar en el templo. Es un ejemplo de siervos, discípulos de Dios, que nos enseñan que salían de la comodidad para poder ir al templo a orar. Te invito para que tú lo hagas, que tomes las mejores decisiones de estar cerca de Dios, poder darle lo mejor al Señor a través de nuestras oración, de las palabras que salen de nuestro corazón. Es importante que lo que estábamos diciendo de las comodidades que podemos tener. Si no tengo un mueble agradable, si no tengo un mueble bien pomposo, como se dice, no me siento a orar. O si estoy en la congregación, que silla tan incómoda, no oro. Jesús no tenía las comodidades que usted y yo tenemos hoy, pero sin embargo siempre entraba a orar a Dios, a dar gracias a Dios, a darle la gloria a Él. Con lo poco o con lo mucho, Él siempre estaba en esa oración. Él no tenía momentos de una comodidad, es verdad, pero tú y yo sí tenemos. Pero pregúntate, ¿cuánto tiempo le dedicas a Dios para estar en oración? ¿Cuál es la disciplina espiritual que tienes a través de la oración? Es importante que tengamos esa disciplina espiritual para poder orar. Y en esa disciplina, el jueves anterior hablamos sobre que se nos dificulta orar, hablar con Dios bastante tiempo. Pero hoy vamos a preguntar, ¿cuánto tiempo oraba Jesús? Porque la oración de él no era corta, era una oración larga. Como él disfrutaba esos momentos en la presencia de su Padre, Jesús oraba siempre. Por eso nos damos cuenta que en la palabra de Dios en Lucas nos dice la necesidad de orar siempre.
Y Jesús oraba siempre, en todo tiempo y en cualquier lugar. Él podía orar 1 hora, 8 horas, toda la noche o el mediodía, pero él siempre tenía esa prioridad, siempre tenía esa mejor decisión de sacar ese espacio con Dios. Por eso era lleno de la gloria de Dios, por eso rebosaba la presencia de su Padre sobre él. Entonces es importante que tú y yo tomemos estos espacios, 1 hora. En cierta oportunidad Jesús les dijo a sus discípulos antes de ser entregado para ser crucificado, y les dijo: no habéis podido velar 1 hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. Mira que Jesús nos enseña que vamos a ser tentados a no orar, donde van a haber oposiciones, en momentos podemos analizar cómo el enemigo se va a oponer para que tú y yo no oremos, porque en el momento que quizás empezamos a orar, surgen pensamientos a nuestra mente, suena el teléfono fijo de nuestra casa, tocan la puerta, el bebé empieza, si estaba dormido, empieza a llorar, si el que llegaron personas a casa para que los atendamos. Te das cuenta que ahí donde el enemigo va a empezar a poner obstáculos para que tú y yo no entremos en esa comunión con nuestro Señor. Pero es necesario aprender a ser vencedores, y vamos a vencer, porque con Cristo somos más que vencedores, y no vamos a permitir que la tentación, que la pereza, que el sueño, que las excusas impidan estar en relación con nuestro Padre, que es bueno, misericordioso y fiel. Pero hay que tener en cuenta que esas interrupciones nunca se van a quitar. Esas interrupciones siempre van a estar, porque siempre el enemigo quiere que nos apartemos de la oración. Así que no vas a pensar que porque ya un día pasó que no interrumpieron, al siguiente lo va a hacer. No, siempre habrá una interrupción, siempre habrá algo pequeño, así sea, que haga, que impida que usted y yo oremos. Pero ahí es donde veníamos diciendo que somos más que vencedores, y ese es el lema de Esperanza de Vida Enseña, que somos llamados a vencer y a no ser vencidos. Jesús, como tenía una prioridad en la oración, no la dejó a nosotros. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 33, Jesús nos enseñó: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué nos dijo? Primero buscar las cosas de arriba. Antes de cualquier actividad, no se te olvide, primero saca tiempo a solas con Dios. Antes de salir de casa, saca tiempo a solas con Dios. Tú no sabes qué te va a suceder en la calle, tú no sabes cómo vas a tener quizás un día muy pesado, quizás recibiendo malas noticias, quizás teniendo opresiones, tentaciones o luchas en la mente. Pero saliendo de la presencia de Dios vamos a estar fortalecidos. Pero el Señor nos dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia. Antes de hacer actividades en casa, primero saca tiempo con Dios, madruga un poquito más. Por eso es la importancia de tener esa disciplina a nivel espiritual. Pasa que muchas veces, yo no sé si a usted también le pasa en su casa, que a veces por el afán, cuando sirven los alimentos, lo primero que hacemos es mandarnos la cucharada inconscientemente, porque hablamos aquí y nos movemos allá. Pero qué tal si en ese momento, al no orar antes por los alimentos, nos ahogamos con algo y no dimos gracias, no fuimos agradecidos. Mira, hasta para orar hay que ser agradecidos. Cuando Jesús partió el pan, dice la palabra, elevó una oración y dio gracias. Aun cuando fue a la tumba de Lázaro, también dio gracias, oró a su Padre. O sea, Jesús no hacía nada sin depender de la voluntad de su Padre. Siempre pedía dirección. Qué precioso es esto a través de la vida de Jesús. Por eso él siempre, la prioridad era su papá, y que esa sea la prioridad de nosotros, nuestro Padre que está en los cielos. Y veremos que la voluntad de él se va a desarrollar en nosotros, y no será tan difícil
poderla obedecer. Por eso en la oración encontramos esa fortaleza de parte de Dios. También quiero enseñarles esta noche que a través de la oración tú y yo vamos a tener unos beneficios si nos mantenemos en comunión íntima con Dios. ¿Quieres los beneficios? Toma apunte, coge tu libreta si todavía no la tienes a la mano y empieza a anotar, porque hay beneficios. También son importantísimos conocerlos. El primer beneficio, vamos a ver 3. El primer beneficio es que tú y yo vamos a tener paz. La paz es importante. Quiero que vamos a la palabra del Señor en capítulo 22, versículo 21. Capítulo 22, versículo 21. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice la palabra en Job 22, 21: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Job expresaba esto: vuelve ahora en amistad con Él. Cuando yo estoy en oración, tengo una amistad, un compañerismo con Dios. Es una invitación a que si tú has menguado la oración, has bajado la guardia en la oración, vuélvete esta noche, levántate, toma la mejor decisión para volver a estar en amistad con Dios, y a través de esa amistad vamos a tener paz, dice la palabra de Dios, y todo nos va a ir bien. Queremos que nos vaya muy bien, pero nos descuidamos en esa relación con Dios. ¿Quieres que te vaya bien? Acércate al Señor. Mira esta versión, pastora, dice: sométete a Dios y tendrás paz, entonces te irá bien. Maravilloso. Nos irá bien. Yo sé que todos aquí queremos que nos vaya bien, que le vaya bien a nuestra familia, que todo lo que emprendamos esté bendecido, pero también multiplicado y sobreabundado. Que si tienes un negocio, te va a ir bien. Si estás estudiando, te va a ir bien. Pero primero encomienda a Dios tus cosas en oración y vuélvete a la amistad con Dios. Y esa amistad es supremamente importante. Y sabemos que la paz es la única, la que Dios da, es la verdadera. No hay paz aparte de Dios. Y eso es lo que debemos entender en cada momento. Cuando estemos tristes, afligidos, recuerda, la paz viene de Dios. En hebreo vamos a ver qué significa la paz. La paz significa estar seguros, y en Dios vemos seguridad. Esa paz nos traerá fortaleza. Vamos a estar completos. Vamos a sentirnos prósperos y en abundancia, porque la paz viene de adentro hacia afuera. Y ese es el resultado. Si tú y yo tenemos paz, es porque tenemos comunión con Dios. Es importante que te preguntes en esta noche: ¿te impacientas demasiado? ¿Te cuesta esperar? ¿Te desesperas mucho? Si esto te sucede, es porque algo te está pasando. Y sabes que la paz la obtenemos es a través de la intimidad con Dios. Pero si estás fallando en la amistad con Dios, en esa relación con Dios a través de la oración, es porque estás menguando. Acércate a volver a tener esa amistad con Dios, porque si no tenemos una vida constante en oración, perdemos fácil la paz. Quiero que vamos a Juan capítulo 14, lo que dice el Señor. Juan capítulo 14, versículo 27. Habla de esa paz. Esa paz no la da el mundo, esa paz la da Jesús. Y Él lo dijo claro. Y eso es lo que te hace falta. Si estás pasando por momentos difíciles, por dificultades, te invito a que te acerques a orar, que vayas a buscar y a clamar a Dios, que llene tu corazón de paz, de los frutos del Espíritu Santo. Y es una palabra poderosísima. Amén. Dice la palabra en Juan 14, 27: la paz os dejo, mi paz os doy.
yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es claro la palabra. La paz os dejo. Jesús nos dio paz. También la paz la da el fruto del Espíritu Santo. Es una de las mejores bendiciones, tener paz en medio de la tormenta, en medio de la escasez, saber que Dios tiene el control, que Dios tiene el cuidado. Cuando nosotros dormimos tranquilos, descansamos en Él, porque estamos fortalecidos y sabemos que las puertas se abrirán, y la paz que tenemos es porque Él nos la dio. Y dice la Escritura: mi paz os doy. Ese es el tesoro más grande que el Señor nos lo ha dado. La paz no es una bandera, no es una camiseta, no es una palomita. La paz se obtiene en la intimidad con Dios, en oración. Y esa paz es muy importante, porque a veces sentimos desfallecer con los problemas, sentimos decaer nuestro ánimo por las angustias, y ahí es donde debemos de decirle a Dios: la paz está con nosotros. Por eso Él dijo: el Consolador estará con ustedes, dándole esa paz que ustedes necesitan. Quizás estás viviendo momentos muy difíciles, no puedes dormir, pasas llorando, te sientes desesperado, desesperada por la situación que estás enfrentando. Acércate a Jesús. Él te va a dar esa paz. Y si tienes paz interior, vas a tener esa paz que sobrepasará todo entendimiento. La palabra de Dios lo dice en Filipenses capítulo 4 versículo 7. Filipenses capítulo 4 versículo 7. Dice la palabra de Dios: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que da Dios va a sobrepasar nuestro entendimiento, y la paz de Dios va a actuar como un guardián en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Ese guardián que es Dios nos va a proteger, nos va a guiar, nos va a dar la seguridad que las preocupaciones que tú y yo tenemos son provocadas debido al afán y a la ansiedad. Por eso, cuando yo le digo a Dios: no tengo paz, me siento desesperada, me siento angustiada, Señor, ven, por favor, tu palabra lo dice. Es importante que declares la palabra, que declares citas bíblicas que tengan que ver con la paz, y en oración le puedas decir: tu palabra me dice que tú das paz, y quiero que en este momento llenes mi vida de paz. Créelo, que Él, que tiene oídos para oír, te oye, que es un Dios de amor, de bondad y misericordia. Viene y te llena de esa paz que sobrepasará todo entendimiento. Por eso, pueblo de Dios, no se te olvide que en Dios estaremos seguros. ¿Por qué? Porque Dios estará obrando a través de las adversidades, y tiene un propósito grande a través de esos momentos difíciles. Pueblo amado de Dios, la verdadera paz la vamos a encontrar, no se te olvide, acercándonos a Dios, viviendo el camino que Él nos ha ordenado. Si hay paz interna, óyelo bien, si tú y yo tenemos paz interna, también nuestros resultados serán externos. ¿Por qué? Porque vamos a ser pacificadores. La Biblia dice: bienaventurados, felices, dichosos los que tienen paz. Van a ser pacificadores, no van a ser alborotadores, porque si tengo paz interna, le ayudaré a muchas personas que quizás están impacientes, a llevarlos a que en Jesús
pueden tener esa paz. Y quiero decirles también, cuando yo tengo esa paz interna, como resultado es externo, voy a buscar la unidad con las personas. Si alguien me ha ofendido, no me enfrasco en la ofensa, en lo que me hicieron, sino que la paz me llevará, que me da Dios, a entender a la otra persona, la situación en que vivió, las palabras que me dijo, pero voy a llegar a tomar la mejor decisión de perdonar a esa persona. ¿Sabes por qué? Porque tenemos paz. Y si tenemos paz, vamos a vivir alegres. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo. Mucha gente no vive alegre porque le falta esa paz. Y la paz no la da el mundo. La paz, el mundo ofrece engaño. Una paz temporal, engañosa. ¿Por qué? Porque creen que con el licor se olvidan las penas, con la droga se olvidan las penas, y con el juego se olvidan las penas. Pero no, déjame decirte, los problemas seguirán ahí, pero la paz de Dios permanecerá en nuestra mente y en nuestro corazón. Pensaremos diferente. Y es muy bonito cuando dice que la paz de Dios sobrepasa todas las cosas que usted y yo logramos entender. Es más allá de lo que comprendemos nosotros. Por eso Cristo siempre viene a su iglesia a traer paz. Y esa es la paz que usted va a hacer en su vida un experimento diferente, porque nosotros queremos experimentar que si tenemos dinero estamos con paz, o que si tenemos la comida en la casa tenemos paz. No, eso no es paz. La paz es estar en la intimidad con Dios, porque ahí es donde Dios está obrando realmente en nosotros a través de su palabra. También vamos a ver el segundo beneficio. Haremos en Dios proezas y hazañas. Vea a la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11, versículo 32. Daniel capítulo 11, versículo 32. Dice su palabra: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Estamos aprendiendo la palabra de Dios. Cada día estamos creciendo a través del conocimiento de la voluntad de Dios. Estamos conociendo la vida de Jesús y la decisión de los hijos de Dios, el pueblo amado por Dios, escogido por Dios, es esforzarnos, aprender a obedecer, porque cuando yo tomo la decisión de esforzarme, voy a actuar, y de esa manera voy a estar firme. Dios nos va a utilizar, seremos instrumentos en sus manos, y vamos a ser gente atrevida, gente que va a creer que el poder de Dios viene sobre nosotros, como lo hizo Jesús con sus discípulos. A sus discípulos les dio poder, les dio autoridad, les dio poder para orar por los enfermos, autoridad para orar por los endemoniados y que fueran libres. En Dios, a través de la oración, Él quiere llenarnos de su poder, de su autoridad, y ser esos instrumentos. Y ejemplo tenemos de Jesús, cuando Jesús estaba en la oración con Él, lleno de fe, lleno de paz. Las proezas que Él hacía a través de los milagros, a través de las sanidades, eran grandísimas, porque Jesús se glorificaba porque estaba tan lleno de Dios, de su Padre, que hasta la sombra de Él podría sanar a muchas personas. También pudimos ver a Pedro, que también actuó. ¿Por qué? Porque él conoció a Jesús. ¿Quieres conocer a Jesús? Ven a la intimidad, donde Él va a hablar a nuestro corazón. A través, cuando estamos, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Y hay momentos que cometemos errores, fallamos delante de Dios, y en oración viene el Espíritu Santo
nos corrige, nos habla, nos direcciona, nos levanta, nos exhorta, nos anima, pero Él quiere tener ese diálogo contigo y conmigo, pero a solas. Si lo hacemos a solas, Dios nos va a direccionar. Si tienes que tomar una decisión, recuerda, encomienda a Jehová la decisión, confía en Él y Él va a hacer. Pero hay que actuar, no quedarnos con el conocimiento. Hay que practicar la oración, porque la oración no es una opción, es un mandato de parte de Dios. Hay que orar sin cesar. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos en que el enemigo está atacando a los débiles, está atacando a los que están más debilitados, y muchas veces nos creemos muy firmes, estables, cuando realmente en cualquier situación difícil nos vamos a dar cuenta que no estamos ni tan firmes ni tan estables, porque nos descompensamos escuchando una mala noticia, viendo un problema en nuestra casa. Nos podemos descompensar debido a ¿qué? A que nos estamos alejando de la presencia de Dios. Para poder estar fortalecidos, tener dominio propio de parte de Dios, tener la sabiduría, tener la fortaleza de parte de Dios, es acercándonos en su presencia, buscándolo y adorándolo en espíritu y en verdad. Y es de no olvidar que Jesús nos quiere utilizar. Dios nos quiere utilizar para esas proezas que ellos hicieron en aquel tiempo, también sean utilizadas en estos momentos. Así que también es de importancia orar, clamar, pedirle a Dios que nos llene de Él, para poder así moverse a través de nosotros con esa unción, con ese ungüento de su presencia, y poder ser derramado a través de nosotros como un canal para muchas otras más personas. Vamos a ver el tercer beneficio que obtenemos a través de la oración. En Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31. Versículo 25. Jeremías capítulo 31, versículo 25. Dice su palabra: porque satisfaré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Hay momentos que hay mucha tristeza, y a veces, como vivimos tan inconformes, insatisfechos, porque hay cosas que Dios no nos ha dado, porque Él nos enseña la paciencia, nos enseña también a esperar. Eso nos lleva a la tristeza, porque muchas veces vivimos inconformes, pero Él quiere llenarnos. Él quiere satisfacer, que nos sintamos satisfechos. Él va a trabajar a nuestro favor. Pero ¿cómo lo logramos? A través de la oración, porque el Señor quiere que seamos felices, bienaventurados, que tengamos la mejor vida, que tengamos gozo, paz, aún en medio de la tormenta. Te invito para que alabes al Señor, para que te levantes, para que puedas creer que estos beneficios nos llevarán a levantarnos y a levantarle el ánimo a otras personas que quizás hoy han perdido un ser querido, que van a ir a un quirófano, a una cirugía, y levántale el ánimo a una persona, a alguien que está desempleado. Dile que el Señor tiene cosas nuevas, grandes, y que trabaja a nuestro favor, y que nos va a dar las bendiciones que vienen de parte de Él, porque Él es el que nos bendice, Él es el que nos llena, Él es el que sobreabunda en todo lo que nosotros le pidamos. Él es el que abre puertas donde están cerradas. Por eso dice: porque satisfaré al alma cansada. Hoy te sientes cansado, hoy te sientes turbado, desesperado. En la oración encontrarás la solución y te serás lleno de esos ríos de agua viva. Porque el que cree, para el que cree, de su interior correrán
ríos de agua viva. Y no vamos a estar más tristes. Yo he experimentado eso. Momento de tristeza, le oro al Señor, recibo paz, consuelo, nuevo aliento y me da sabiduría para manejar los momentos difíciles. Y ahí es donde el Señor quiere hacer en nosotros. Así que la primera parte de estos 3 beneficios que teníamos y se está explicando en este momento es que Dios dará a nosotros paz. La segunda es que vamos a hacer proezas, y la tercera es que seremos satisfechos y completos en Él. Así que no podemos olvidar esos beneficios de la comunión con nuestro Dios a través de la oración. Es de suma importancia lo que Dios nos dice. Él nos quiere dar felicidad, Él nos quiere dar amor y sobre todo nos quiere dar de su presencia y llenarnos de toda su paz. ¿Por qué no oramos y le damos gracias a Dios? Vamos a entregar este tiempo al Señor porque sabemos que Dios es el que se ha movido en esta noche. Gracias, mi buen Dios, porque tú eres Dios de pactos, tú eres Dios de promesas y a ti te hemos creído, Señor. En este día pedimos a ti que impartas en tus hijos el don de la oración, que cada día podamos hablar contigo, que sintamos ese desespero, Señor, para entrar en la intimidad, así como lo hacía Jesús. Declaro, Señor, que la oración de tu pueblo será contestada en tu tiempo, que la oración que tus hijos hemos proclamado delante de ti, tú responderás a través de tu voluntad. Hoy yo declaro que llenarás de paz aquel que tiene, Señor, problemas, necesidades. Llenarás de gozo aquel que está a punto de tirar la toalla. Gracias porque tú nos rescatas, gracias porque tú nos levantas, y hoy declaramos en el nombre de Jesús que seremos esas criaturas delante de ti como esos estandartes que se levantan en oración y en súplica. En Cristo Jesús, amén y amén. La palabra de Dios nos dice que el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa. Vamos a estar en movimiento compartiendo este tema tan especial y edificante para muchas personas. Actúa, comparte y dale like para que muchos puedan conocer más del Señor. Recuerda, estamos en nuestras redes sociales como Iglesia Esperanza de Vida Robledo, y aquí también te estará apareciendo el número de nuestro WhatsApp para poder que nos envíes cualquier inquietud, cualquier palabra que quieras expresar, y estaremos en contacto con todos ustedes. Que Dios les bendiga y esperamos esto haya sido de gran bendición para todos ustedes.